cuando esta mañana me propusiste el tema endeudamiento, me pareció súper interesante. Porque el endeudamiento a nivel general, así como se endeuda un Estado, también se endeudan los privados. Y hoy por hoy tenemos un problema grande en Argentina respecto del endeudamiento de los privados. El Estado, como bien lo decía José, siempre tuvo un problema de deuda, de no poder pagar la deuda, de refinanciar la deuda, por más de que sea una práctica internacional tradicional, lo que se llaman los rollover de deuda, es decir, llega el momento de pago de deuda y lo que haces es capital más intereses, lo roleás o buscas otro acreedor que te compre la deuda, pero curiosamente a nivel privado también sucede lo mismo. Y tenemos, con el advenimiento de la fintech, tenemos un problema de deuda en los privados que acrecentó el problema de deuda en general. A ver, expliquemos nuevamente para aquellos que no siguen la economía de cerca qué son las fintech o fintech, y por qué esto significa un agravamiento del problema de deuda. Por lo general se dice que cuando vos necesitas un préstamo tenés que ir a mostrarle al banco que no necesitas un préstamo para que te preste. Por la cantidad de barreras que existen, que te piden 10 años de antigüedad, que el recibo de sueldo, que no sé qué, que un codeudor, que una deuda, un garante, que el seguro. Hay tantas barreras casi como pararancelarias que hacen que el endeudamiento bancario sea un nicho de individuos que relativamente tienen capacidad de generar ahorros. Y hay muchos individuos que no pueden acceder a eso por la tradicional performance laboral. Imagínate, en Salta tenés un 52% de informalidad. Claro, ella no puede ir a un banco a pedir un crédito porque no tiene cómo demostrar que va a pagar, digamos, que tiene un ingreso asegurado. Exactamente, y peor aún, tenías las dos puntas, porque si no ibas al banco, ibas al prestamista tradicional que te aniquilaba con los intereses y también con otras prácticas un poco más forzosas. Bueno, con Lucas Liach, en la época donde Federico Sturzenegger era presidente del Banco Central, en la época del presidente Macri, lo que se hizo fue regular el trabajo de la fintech, es decir, las billeteras virtuales en particular, entenderlas como parte del sistema financiero, porque hasta ese momento todos utilizábamos, esto lo charlamos una de las primeras veces que viene, es muy curioso porque se llama lo consuetudinario. Nosotros los individuos usábamos algo, pero no estaba reglamentado, no estaba aprobado. Mercado Pago no fue sino hasta el advenimiento de Lucas Liach hace menos de 10 años que se autorizó a utilizar, pero los individuos lo usábamos hace 15 años. Claro. Entonces, como que forzamos a que eso se dé. Bueno, en ese contexto, también al habilitarse el juego, al abrirse el juego, lo que hacen la fintech, particularmente hablamos de Mercado Pago porque es una de las que más abrió, es comenzar a otorgar préstamos, a veces casi como a sola firma o por el solo hecho de tener la billetera. Claro. Igual ViewMe, igual cualquier tipo de estas plataformas. Y con un conjunto de requisitos mucho menores, con lo cual vos podrías obtener un préstamo simplemente diciendo quiero un préstamo de $1 millón de pesos. Claro. Préstamos chiquitos, pero que no podías acceder al banco, pero que en la billetera virtual te los daba por el hecho de tener la billetera. ¿Y ahora qué pasó? Después vino el problema cuando los individuos no pudieron pagar ese préstamo. Claro. Por una cuestión de educación financiera, por una cuestión de ingresos, por lo que fuera, y ahí se comenzó a generar un problema enorme, porque la morosidad en la fintech es grandísima. Muy alta. Cerca del 35% es la morosidad en la fintech, es muchísimo. Y en los bancos tradicionales es altísima, cerca del 12.6% a mayo. Imagínate, hace 2 años era 3%, se multiplicó por 4. Hay un problema estructural ahí por detrás, pero hay un problema de que el perro se muerde la cola, porque mientras más morosidad o falta de pago hay, lo que sucede es un afronte solidario. Si vos no pagás y vos no pagás, cuando yo vaya a pedir un préstamo, no hay para vos. O me van a cobrar una sobretasa porque van a decir, mira, 2 de 3 no me pagaron, así que está bien, vos tenés todos tus ingresos, pero yo por si acaso te tengo que cargar a vos el peligro de la mora. ¿Y sabés por qué lo llevo a esto?
Porque esto es lo que pasa con el riesgo país. Claro. Es exactamente lo mismo que le pasa a los estados. Claro. Exactamente, porque el riesgo país es el diferencial de tasa que se paga entre el bono de Estados Unidos y el bono soberano local, pero el bono soberano local tiene que pagar mucho más por la historia que tiene por detrás de no pagar. Y a su vez es el perro que se muerde la cola, porque más riesgo país implica más tasa de interés, más probabilidad de mora, la más probabilidad de mora, más tasa de interés, y así sucesivamente. Es un problemita que se está dando. Claro, pero ahora lo estamos viendo, digamos, a nivel más doméstico. Sí, con esto. Exactamente. Y particularmente... Todos tenemos a alguien, ¿vos conocés a alguien que tenga problemas con que haya, por ejemplo, con billetera virtual Mercado Pago? Y que tenga problemas por y haber que pedido sí, que haya pedido un crédito, esté endeudado y le esté costando pagar. No. Yo sí. Mira. Y siempre pensé, digo, capaz que todos tenemos un conocido, ¿no? Porque las billeteras virtuales, hay mucha gente que por ahí no se pudo formalizar o no accede a la formalización de una cuenta bancaria, pero sí tienen la aplicación. Exacto. ¿No? Tienen Mercado Pago, tienen Viumi, hay comercios, ¿no? Que directamente vos vas a pagar y ya te das cuenta que el postnet que te acercan para cobrarte es de otro color, claro, etcétera, te piden el documento y te dan un ticket distinto, ¿no? Perdón, y ahí creo que hubo una gran falencia, más allá de que la apertura a las finanzas en general sea algo bueno, hubo una gran falencia porque no vino acompañado de educación financiera. Claro. Nosotros contamos algunos relevamientos que hicimos en el instituto, que había individuos que creen que desinstalando la aplicación se te borra la deuda. No, claro. Entonces, o hay otros individuos que toman una deuda, que con la tarjeta pagan esa deuda, o al revés, con la deuda que tomaron en la app te pagan la tarjeta. Bueno, están rolovereando ya. Tal cual, exactamente, sin querer queriendo, están jugando a eso, y eso es muy peligroso, porque, bueno, si no tenés ese... Es más, el advenimiento del el incremento de la oferta de préstamos no vino con una baja en los costos financieros en general. Cuando vos hablas con la gente en particular, pueden conocer lo que es una tasa de interés, pero después hay por detrás una tasa nominal, que el seguro de vida, que el seguro en descubierto, que la parte de costo administrativo. Una fintech te puede llegar a cobrar un costo financiero de un 800%. ¡Wow! Es una locura, pero ¿cuál es la alternativa? No tener el préstamo, porque claro, no podés ir a otra parte, o ir al prestamista del barrio que te cobra 1.100. Claro, o sea que dentro de todo... Si no, te pega un cuetazo. Exactamente. Claro. Entonces, esas cosas sí son complejas, porque era de esperar que este gran grupo que pudo acceder con estos costos, con estas rigideces, con estas falencias, entrara en mora. No era de esperar que los individuos que están en el sistema tradicional se multiplicaran en la mora, porque no es el problema la deuda, el problema es la mora. Hace un momento lo nombrabas vos, José, porque está bien que la gente se endeude para comprar bienes y servicios, para comprarte el aire acondicionado, no necesariamente tenés no sé cuánto cuesta un aire acondicionado, 4 millones de pesos, no lo tenés que tener ahí, lo podés acorde con tu perfil de ingreso esperado, o un auto, o una vivienda, o lo que fuera, vos planificás. Ahora, el problema está cuando no podés hacer frente a esa deuda, y el problema particular que hoy está viendo el Banco Central es que vos tenés lo que se llama la mora 30, 60 y a 90 días, que es el umbral. Porque cuando los individuos no pagan en un mes, es probable que la remen el mes siguiente. Pero cuando ya dejaste de pagar 3 meses y ya no es probable, o es altamente probable que dejes de pagar, o ya no es probable que puedas hacer frente a tu obligación. Y ahí hoy por hoy tenemos un problema grande. ¿Qué pasa con esas moras? ¿Tienen un tiempo de caducidad? Bueno, dependiendo, ahí es muy bueno porque también el individuo que tiene un problema de morosidad se tiene que acercar a algún ente estatal, local, para que los asesore, porque por lo general los bancos viven de prestar y de depósitos, la diferencia. No viven de hacer seguimiento de deudas que no se pagaron. Entonces lo que te hacen es, le venden la deuda a un estudio que se dedica a, la rentabilidad es cobrar la deuda. Exactamente, entonces yo te debía a vos, y vos lo que haces es, tu pagaré se lo das a EMI, y ahora
Yo lo busco a él para que me pague. Exacto, y vos se lo compraste a él por el 30%. Claro. Algo muy parecido a lo que le pasó a Argentina muchas veces. Entonces ahora vos sos, es decir, vos sos mi acreedor, yo te tengo que pagar a vos, pero salió del sistema financiero o del sistema financiero tradicional. Por eso es bueno que la gente que tiene un problema con la deuda se acerque a una defensoría del consumidor o lo que sea equivalente para tratar de renegociar esa deuda, y particularmente en otros términos del que le hicieron entrar en mora. No puedes renegociar la deuda con la misma tasa, con los mismos plazos. Claro, eso te quería preguntar, digamos, si digamos, ya ha pasado un momento crítico de gravedad, porque, viste, hay como una, digamos, si esta palabra la hablamos en algún momento con Emi, como una negación, ¿no? Entonces hay un momento donde, digamos, ya querés no pensar directamente en el problema de la deuda. Entonces la gente, digamos, sobre todo cuando le deja llegar, porque ahí hay un paso entre aquel que te reclama la deuda, que fue el originario que te prestó, hasta que vende la deuda, ¿no? Entonces pasa un tiempo en que decís, bueno, parece que se olvidaron. Después te llega un mail o te llega una comunicación en algún momento, que yo, de un estudio jurídico que te dice, nosotros estamos cobrando esto. Exacto. ¿No? Entonces la pregunta es si, digamos, en esa instancia conviene más seguir acercarse porque uno puede obtener un beneficio, en que hay un patrón general, o van a tratar de cobrarte todo el primer día. No sé si te van a tratar de cobrar todo, porque acordate, en el ejemplo, Emi te compró mi deuda por el 30%, con lo cual con que me cobre el 50% ya ganó. Claro. Entonces ese actor financiero tiene otra rentabilidad, pero sí está bueno que el deudor trate de acercarse al acreedor original para negociar menos tasa y más plazo. Es decir, acércate a tu banco, acércate al que te prestó, en la medida de lo posible con un intermediario estatal local. Digo intermediario porque si vos te vas a negociar con el banco es un edificio que no tiene cara, el asesor financiero tampoco tiene todas las respuestas, tiene un manual donde tiene que decir sí, no, sí, no. Entonces necesitas a alguien que haga contrapeso ahí, para mostrar la voluntad de pago. Dentro de los análisis que estamos haciendo, es algo muy interesante. Había una consultora que decía que la gente estaba preocupada por hacer frente a su obligación. Es decir, lo tenés en tu radar, tengo que pagar. Hay una responsabilidad. Exactamente. Digamos, no es mala fe. No, al contrario. Y es un problema que se está dando por un conjunto de cuestiones económicas, particularmente por la performance del mercado de trabajo. Tenés muchos individuos que están perdiendo el empleo, o muchos individuos que no tienen asegurado su ingreso de acá a 24 meses, en el cual le dura el préstamo. Entonces vos tenés algunos meses buenos, algunos meses malos, y durante los últimos meses fueron relativamente malos para el mercado de trabajo, y esto se ve reflejado en lo que se llama particularmente DTI, que es el ratio de deuda a ingresos. Un ratio de deuda a ingresos sano, es más, un banco por lo general te va a hacer este análisis actuarial, dice que no te pueden cobrar más del 30% de tu ingreso. Claro. Entonces vos vas a pedir un préstamo, se te hace un cálculo actuarial de cuánto podés vos generar de acá en 10, en 20 años, se descuenta, es decir, se trae hoy y te dicen, bueno, yo te puedo prestar 10 millones de pesos. Y esos 10 millones de pesos te los puedo prestar en 3 años. Porque haciendo el cálculo, bueno, me da que... Vos a pagar en 3 claro, años. 1,5 millones de pesos por mes, lo que equivale a menos del 30% de tu ingreso. Perfecto, esa es la negociación inicial. Ahora, perdés tu laburo, te quedás sin tu ingreso, y ese 30% pasa a pesar 50%, pasa a pesar 70%, y ese es el problema que se dio en los últimos meses. Ya no que comenzó a crecer la mora, sino que los individuos que estaban en mora pasaron de DTI, ratio deuda-ingreso, a grupos cada vez mayores. Porque pesaba el 30 cuando tenías un laburo, y ahora pesa el 70 porque estás haciendo changa, y estás ahí en el límite, hace 3 meses que no pagas y te estás por caer del sistema, porque estás por entrar en mora crediticia. Suponte que sos un trabajador en relación de dependencia y tenés asegurado, no sé, la administración pública, que está asegurada hasta que se jubile más o menos. Y si va a pedir un crédito al banco, ¿el banco no engancha directamente con el sueldo como para cobrarse mensualmente lo que corresponde a ese crédito y evitar que no se pague? Sí, tenés como una especie de
incluso hasta se llaman los débitos automáticos, claro. Porque el banco... Antes se decía descuento por planilla. Exactamente, porque ahí el banco se asegura de que vos le pagues primero a él, claro. Y después haga frente a tus obligaciones. Es verdad, es correcto, es más, en uno de los estudios que hicimos en marzo, me acuerdo, los individuos que contraían deuda y la fijaban por medio de débito automático eran los que menor probabilidad tenían de caer en mora, porque no te terminaban de depositar, que ya se chupaba la deuda, pero vos podés parar el débito automático. O sea, es voluntario, digamos. Sí, exactamente, sí. Todo lo que corresponde a tu ingreso es tuyo. Lo podés parar si lo tenés con tarjeta de débito, si lo tenés en tu cuenta de débito. Con el crédito es más complicado. Es más complicado, es más, el prestamista bancario hace que sea más complicado, porque sabe que si vos lo tenés en débito automático es menos probable que entres en mora. Claro. Entonces, es mentira que no lo puedas parar, pero es verdad que es difícil. Si vos entras a tu home banking, que te van a decir no, que tiene que llamar a la tarjeta, no que Visa, no que el banco, no que... Sí, eso sí. Pillo. Quiere que te endeudes, digamos. Quiere que le pagues. Y está comprobado de que si estás en débito automático, es mucho más probable que pagues primero al banco, porque el banco se cobra directamente, o el prestamista financiero. Y con los préstamos para jubilados y pensionados, que se hacen a través del ANSES, ¿tienen las mismas reglas? ¿El débito es obligatorio y no se levanta hasta que se pague el préstamo? ¿Cómo se maneja en esa área? Ese caso en particular no lo estudiamos nosotros, el de los pasivos, pero tendría que tener los mismos principios, ¿no? Una cosita quería agregar ahí, a lo que estamos estudiando del endeudamiento privado. Una de las cuestiones que no nos salía antes, es decir, vos tenés un montón de determinantes que hacen que la probabilidad que dejes de pagar, que entres en mora, se incremente. Que la informalidad laboral, que tu ingreso no regular, que las tasas de interés, que las sobretasas, que el costo financiero. Pero hay algo que el acceso a la fintech, si el préstamo fue no en fintech, si fue en fintech, es más probable que vos caigas en mora. Pero algo que no habíamos visto hasta el último informe fue el número de individuos dependientes que vos tenés en tu hogar. Es decir, dependientes no solamente porque son tus hijos, o puede ser porque sean tus padres, o puede ser porque sea tu hermano que se quedó sin laburo, o tu pareja que se quedó sin laburo. Sí, claro. Entonces, eso comenzó a pesar mucho en la deuda, porque si es un dependiente, significa que, como lo dice la palabra, depende de vos en términos de ingreso. Y por cada activo tenés en Salta en promedio 4 pasivos. O sea que es un número pesado y es algo que por lo menos en el corto no se va a poder. Por un activo, 4 pasivos. Ahí te quería justamente hacer la pregunta, ¿no? Porque está, digamos, como claro el diagnóstico, ¿no? Digamos, hasta acá con esto tenemos claro un diagnóstico. ¿Cuán difícil es revertir eso en función de la historia que se conoce económica? Digamos, tenemos un número y decimos, bueno, es como decir, bueno, tenés 40 de fiebre. Si estás arriba de 41 de fiebre, ya estás en convulsión, estás complicado. Claro. ¿No? Ahora, si tenés 38, ¿viste? Te dicen, bueno, cuídate un poco, come juguito de naranja, sé vida sana, bla, 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 y en algún momento vas a volver a 36 y medio. ¿Cómo hacemos para volver a 36 y medio? Bueno, acá lo único que puede despejar este panorama es que los individuos recompongan ingresos. Porque el principal problema que nosotros estamos viendo es que los individuos perdieron el laburo, están en el sector informal o no tienen un ingreso regular. Pero tenés un préstamo que exige cuotas regulares. Entonces, acá la única manera es con ingresos no aceleradores de inflación, es decir, con más trabajo. Claro. Con lo cual ya que no se te dispare la inflación. Claro, bueno, por supuesto, suponiendo que el esquema actual se mantiene. Esa es la peor en todos los sentidos. Digamos, tu gasto corriente pasa a ser más caro y además si se dispara la inflación, digamos, esa deuda que vos la tenés por ahí fijado, consolidada, deja de estarlo. Digamos, comienza a tener intereses cada vez más altos todavía. Sí, pero en los periodos de alta inflación,
muchos individuos roleaban la deuda porque la tasa de interés era menor que la tasa de inflación, entonces se terminaba licuando la deuda. Por eso hay algunos créditos bancarios que sufrieron como una baja enorme, y es porque los individuos, al tener tasa de interés parecida a la tasa de inflación, ya no pueden licuar la deuda. Y no es por una cuestión de enfriamiento de la economía. Creo que somos todos en Argentina muy duchos en términos financieros, intuitivamente. Claro. Bueno, en esa parte hemos aprendido, claro, con el crédito para la vivienda, ¿cómo se llama? Que vos vas a pedir un crédito y dicen la tasa es tanto, pero a esta le tenés que agregar, ¿cómo se llama la crédito de la vivienda que hubo tanto al principio? ¿Procrear? Bueno, o el UVA. El UVA, claro, ¿no? El índice UVA. Digamos, la tasa real, ¿no es cierto? Es bajísima. Digamos, está buenísimo. Te dicen, no, pero pará, después te agregan el UVA y ahí ya la cosa cambia. Sí. Y para aquellas personas, aprovechemos para hacer un poco de educación financiera o aconsejar a la gente que está pensando en este momento tomar un crédito. Primero, banco o billetera virtual. Y segundo, ¿cuál es la ecuación que tienen que hacer para saber si van a poder afrontar o no el crédito? Bien, primero, si sos cliente de un banco, siempre vas a tener un pequeño diferencial en la tasa, que hoy por hoy puede parecer irrisorio, pero pensemos que estás decidiendo tu perfil de deuda-ingreso de acá a 10 años. Entonces, un 1%, un medio punto porcentual mensual sí te suma. O sea, si sos cliente de Banco Nación porque cobras ahí tu sueldo, o del Macro porque lo que fuera, siempre es recomendable tratar de acercarte a alguien del que sos cliente, cuando no te llaman ellos. ¿Sí? Hoy por hoy, la idea, un poquito de macro, la idea sería que los bancos salgan a la cancha tratando de ofrecer créditos a los individuos para que se reactive la economía. Pero vos, por el otro lado, tenés que, para ofrecer créditos, necesitas gente que vaya a depositarte sus ahorros. Claro. Y hoy por hoy tenés una desigualdad tan grande que hay individuos que están pugnando por comprar la canasta de bienes y servicios, e individuos que tienen la capacidad de ahorro, pero que usualmente fugan sus ahorros dolarizando sus carteras y afuera del sistema financiero. Con lo cual, no está tan fácil para los bancos atraer ahorros hoy por hoy. Con lo cual, si quieren prestar, le tienen que pedir a otro banco, lo que se llama un redescuento, que le preste, o tomar de sucursales de las casas matrices. Bueno, dicho eso, siempre es preferible el sistema tradicional si estás en el sistema tradicional. Porque si no estás, es poco probable que entres al sistema tradicional, o que vas a entrar con muchos costos. Muchos costos administrativos, muchos costos temporales, y con una alta probabilidad de que te digan después de varios meses, no, lo lamento, no se puede otorgar el préstamo. Claro, porque digamos, por eso pasa, y capaz que ahí apunta también un poco el razonamiento que hacía Emi recién, esto que digamos, vos vas, metés la tarjeta en el cajero y te dice, tenés un préstamo preaprobado de tantos pesos. No te dicen ni la tasa, nada. Bueno. Yo, por las dudas, yo siempre voy a salir, ¿viste? Claro, sí, tal cual. Porque, claro, digamos, uno le huye un poco a generar más deuda, ¿no? Pero te ofrecen un determinado monto de dinero. Eso no pasa con todos los clientes. ¿No? Por ahí uno que es cliente hace un mes o 2 meses o 3 meses, no le aparece. No, exactamente. Se llama attrition, son modelos que lo que hacen es, acorde con tu perfil en el pasado, te ofrecen determinados productos al futuro. Es más, ya no es necesario en el cajero, te van a mandar un WhatsApp con el loguito del banco, que hasta puede ser una estafa a veces no, diciendo, dado que usted cobra el sueldo en Banco Patagonia, tiene acceso a una línea preferencial del tanto por ciento, con un límite de no sé cuánto. Entonces, ahí, y contestando la segunda parte de lo que preguntabas, Emi, está, en realidad necesitas un préstamo para algo en particular, porque tomar préstamos porque la tasa es conveniente, porque antes no te lo ofrecían y ahora te lo ofrecen y te sentís como importante o te sentís privilegiado, tampoco es una buena estrategia financiera. Necesitabas para algo el préstamo, hiciste una planificación de tus gastos, querías hacer una mejora en tu casa y ahora el banco te está ofreciendo un préstamo perfecto porque estás coincidiendo oferta con demanda, o te llega un préstamo y decís, bueno, lo voy a tomar porque quiero comprar dólares por si acaso se devalúa y hago un pequeño carry trade, o tomo, bueno, ahí sí
y yo lo que recomiendo es sentate con tu familia, sentate con tu pareja, fíjate, che, necesitamos algo, estábamos pensando, no sé, queremos hacernos un viaje, que también es una inversión en capital, bueno. Digo, comprarme un auto para hacer Uber. Exactamente. ¿Qué sé yo? Que es distinto porque ya tiene otra perspectiva, ¿no? Ahora, y el fin también es recaudatorio. Si puedo poner el auto en el Uber, vas a generar ingresos que te van a permitir pagar ese crédito. Y ahí viene la otra parte. Si los bienes que te vas a comprar te van a brindar una rentabilidad durante muchos periodos de tiempo, es correcto que el pago de eso lo prorratees en muchos periodos de tiempo. Vas al súper y te dice, pagá el asado en 3 cuotas sin interés, y vos decís, bueno, es buenísimo porque estoy ahorrando un 30% y lo estoy pagando en 3 cuotas, pero por otro lado, el asado te lo comiste esa noche y lo estás pagando durante 3 meses. Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuándo disfrutás del bien, cuánto tiempo te dura ese disfrute del bien, cuánto se amortiza y cuánto tiempo lo vas a terminar pagando. Si vas y le haces el servicio a tu automóvil, está buenísimo, porque capaz que lo haces de acá a un año de nuevo, claro. Y cuando vas a la concesionaria o al taller oficial te dicen, bueno, si con determinada tarjeta 3-6 cuotas, es una buena estrategia financiera, porque lo prorrateás, un servicio que te va a durar durante un año. Ahora, tenés que ser muy consciente de que si vas al supermercado, está bueno que las tarjetas, que las cuotas, que el crédito, pero que son bienes perentorios, que los consumís inmediatamente. No, entonces, haga como yo y no tenga tarjeta de crédito, señora, pague todo en cash y no tiene deuda. Domingo Cavallo el otro día en una entrevista, en un streaming, dijo taxativamente, los bienes que se consumen inmediatamente, hay que pagarlos de manera inmediata. Y los bienes que se consumen inmediatamente se los puede pagar de manera inmediata. Claro. Como diciendo, bueno, si te vas a comprar un auto, está bien que te tomes un préstamo, porque el auto lo vas a disfrutar 10 años. Si te vas a comprar una casa, está bien que te tomes un préstamo, porque van a ser 50 años y tus hijos también. Bueno, otros bienes no está tan bien. Pero no el asado. Gracias, Gastón. Ha sido como siempre un gusto.